Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. En este momento comienza un programa para dos. Así es, si pensaste en un matrimonio, acertaste. Porque aquí damos inicio a un espacio que será edificante, informativo y espiritual. Estás escuchando Casados y Felices. Hermanos, y es que estamos a unos cuantos días de que sea el Día del Padre. Damos alegre a los padres porque ya nos van a celebrar. Felices. Felices. Expectativas, la expectativa, a ver qué nos nos pueden hacer, ¿verdad? A ver qué nos tienen. A ver qué nos tienen, a ver cómo nos va. Pero por lo mismo vamos a hablar de un tema muy importante. Y es acerca de eso, la paternidad cristiana, ¿verdad? Esas cualidades que un padre cristiano debe tener. Y sin duda, hermano, pues nuestro mayor ejemplo es el Señor, es Dios. Amén. Así Amén. es, ¿verdad? Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que Dios es nuestro primer ejemplo de padre, Él es nuestro rol a seguir, y que las cualidades que Él tiene como padre son las que nosotros debemos de buscar como hombres de familia, como padres, alcanzar, ¿verdad? O ir haciendo un checklist y tratar de decir necesito trabajar en esto y todo. Y bueno, Marlon y su esposa Sandra son miembros de nuestra iglesia Amor Viviente ya hace varios años, y padres de unos hijos que ya unos ya están más grandes, que han crecido bastante, lo hemos visto crecer. Justo ahora acabamos de ver a Adriana, ¿verdad? Y ver cómo han crecido en el Señor. Y es una bendición ver que sus hijos han crecido, han caminado en el Señor. Y esto simplemente
fruto del Señor, ¿verdad? Amén. Y queremos pues que nos expliquen cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? Como de ser padre cristiano. ¿Cómo es de diferente o cómo ha sido su experiencia en ello? Bueno, hermano, yo creo que es un tema bien bonito, ¿verdad? Como dice, pues, cómo debe de ser un papá según la Biblia, ¿verdad? Y para hablar de esto es bueno hacer una introducción, ¿verdad? Y es los desafíos que ahorita estamos enfrentando nosotros los padres, ¿verdad? Los padres, pues, que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, estamos teniendo bastantes desafíos, ¿verdad? En el mundo exterior, ¿verdad? En lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Lo que nuestros hijos, pues, están viendo, ¿verdad? Y lo Entonces, ese es el desafío que nosotros tenemos como padres, ¿verdad? Porque la falta de valores que se les está inculcando a nuestros hijos, ¿verdad? Fuera es bastante fuerte, ¿verdad? En la cual, pues, miramos los programas de televisión, miramos lo que es el internet, ¿verdad? La falta de valores, ¿verdad? Donde los hijos, pues, les faltan el respeto a los padres. Y ya los hijos pues pierden esa figura, ¿verdad? Que puede tener de un papá o de una mamá, ¿verdad? Entonces eso pues ese es el desafío que nosotros tenemos, ¿verdad? Que nosotros pues tenemos que orarle al Señor, ¿verdad? Para que Él nos dé sabiduría y poder inculcarle a nuestros hijos, ¿verdad? El temor a Dios, ¿verdad? Y que ellos pues no pierdan, ¿verdad? Esos valores, ¿verdad? Que nosotros podemos inculcarles a ellos, lo que nuestros papás nos inculcaron a nosotros. Y la comunicación, ¿verdad? Que es otra parte también que estamos dejando de tener algunos padres, ¿verdad? La comunicación con nuestros hijos, tener ese grado de confianza, ¿verdad? Entre padre e hijo, madre e hijo, ¿verdad? Entonces esa es la parte que nosotros tal vez hemos dejado, tal vez por los afanes del trabajo, ¿verdad? Por otros compromisos que a veces nosotros tenemos como padres. Entonces eso ha permitido a que esa comunicación no sea efectiva, ¿verdad? Entre nosotros. Entonces eso también nosotros le hemos dejado a la falta de comunicación, hemos dejado que el internet, ¿verdad? Los capacite en otras cosas, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos cuidado con nuestros hijos, que están ellos viendo, pues el enemigo por ahí es donde está entrando, ¿verdad? A la mente de nuestros hijos, ¿verdad? Porque tanto programa que va basado en cuestiones que no son, que son del mundo, ¿verdad? En cuestiones que a ellos les están enseñando, ¿verdad? Cosas que no van de acuerdo a la verdad. Entonces eso pues se está perdiendo. Entonces ahí es el desafío que nosotros tenemos como padres cristianos, ¿verdad? Y sabemos de que es una situación bien complicada, que solo con la ayuda del Señor podemos nosotros educar a nuestros hijos conforme a la palabra, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Así es, y mencionaba algunas cosas bien interesantes en cuanto a ese adoctrinamiento que se está dando a través de las redes y el error que a veces como padres cometemos de a veces desde pequeños, ay, para que no moleste, tenga el celular y ni sabemos qué terminan de estar viendo y es algo que lamentablemente pasa demasiado y ellos sin control, claro, escuchan cosas y hay mucha doctrina antibíblica. Así de claro, ¿verdad? Antibíblica que está siendo implantada en nuestros hijos. Y por eso, como dice usted, son los retos y debemos como padres, pues, pararnos en la brecha, ¿verdad? Hacer la lucha y comenzar. Lo importante es identificarlos y entender, como dice, que esto es en el Señor. Y para ello hay cualidades que como padres debemos de ir buscando, ¿verdad? Que vamos a hablar acerca de ellas. De esas cualidades que como padres, según la Biblia, que son cualidades que el Señor tiene hacia nosotros. Amén. Y es que creo que eso es lo que hace la diferencia, hermano, cuando de un padre cristiano a un padre que no conoce del Señor, ¿verdad?
De repente puede ser más difícil para aquel padre que no tiene al Señor como el centro de su familia. Es más difícil para él, pero nosotros tenemos esa bendición, pues ese privilegio de que tenemos al Señor, que Él nos guía, que Él nos ayuda y que Él nos enseña cómo debemos nosotros actuar. Amén. Como decía usted al inicio, ¿verdad? El Señor es el mejor ejemplo de padre para nosotros. Entonces, tenemos esa ventaja, se puede decir, ¿verdad? De que tenemos a nuestro ayudador, que es el Señor. Y una ventaja que al final no es que depende de nosotros, es simplemente que buscamos del Señor. Sí. Porque tener un hijo siempre es una bendición, pero Amén. siempre también es un reto poder Es un criarlo, y reto. más en estos tiempos, como Ujú. dijiste. Pero la diferencia es saber que estamos con el Señor, que Amén. estamos nosotros permitiendo abrir nuestro corazón y nuestra mente y nuestra forma de Así ser es. para ser moldeada, para educar a nuestros hijos lo más que podemos con la ayuda del Señor, basado en la doctrina, ¿verdad? En la palabra, que al final, como compartíamos, es el Señor. Amén. Él es nuestro ejemplo, porque si bien nosotros venimos acá a hablar de este tema, pero somos padres también con cosas que necesitamos mejorar. Amén. Pero Así el es. Señor es perfecto, Él es el Dios, el Padre por Él es excelencia, el que nos capacita. y Él es el que nos capacita. Ujú. Y Él es el guión a que debemos de seguir, ¿verdad? No venimos a decir la guía aquí es Ulises, es Marlon, es Sandra. No, el Señor Amén. es nuestra guía. Él es la pauta, la persona que nosotros debemos de seguir. Y bueno, ¿qué cualidades? Bueno, hay un sinnúmero de cualidades, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ¿verdad? De que el Señor es quien nos capacita a nosotros, Él nos da, y es lo que nosotros pedimos, ¿verdad? En oración, que nos dé sabiduría. Porque como dice usted, es un reto grande, ¿verdad? Criar a los hijos, pues los hijos son una bendición, pero sí es un reto nosotros como papás, ¿verdad? Criarlos en principios, ¿verdad? En principios, en valores, en el temor al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros como padres debemos de ser los primeros, ¿verdad? En buscar, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, como le dije al inicio, ¿verdad? Estos desafíos que nosotros tenemos, a veces nosotros como cristianos, como personas que hemos rendido nuestra vida a Cristo, a veces se nos dificulta, ¿verdad? No digamos personas que están fuera de Cristo, ¿verdad? Sí. Nosotros buscamos sabiduría y buscamos consejo en la palabra del Señor, ¿verdad? Donde Él nos enseña y nos capacita a través de la palabra lo que nosotros pues debemos de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Lo que tal vez si tenemos algún llamado de atención, vamos a la palabra y la palabra nos capacita también la forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces esas son las formas de que nosotros debemos. Ahora, hay, como le digo, hay varias características, ¿verdad? De que nosotros cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Sabemos de que cuando nosotros rendimos nuestras vidas y aceptamos al Señor como nuestro Salvador y aceptamos el señorío sobre nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Porque eso el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Que nosotros pues dependemos de Él. Y como dependemos de Él, nosotros como varones, ¿verdad? Debemos de amar al Señor, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Entonces esa es la primera característica, ¿verdad? Porque después viene lo que es, y amar al Señor es que nosotros venimos y reconocemos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo mal. Y cuando nosotros tenemos esa conversión, ¿verdad? Al Señor, pues Él se encarga de ir moldeando, ¿verdad? Muchas cosas en medio de nuestras vidas, como el carácter, ¿verdad? La forma de expresarse ya no es lo mismo, ¿verdad? Decir palabras hirientes a nuestros hijos, ¿verdad? Él nos va enseñando, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de ir desenvolviéndonos, ¿verdad? De una forma, pues, como la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de hacerlo, ¿verdad? Entonces es una de las características que nosotros tenemos, ¿verdad? Y tenía anotadas varias, ¿verdad? Y es amar a nuestras familias. Una vez que nosotros amamos al Señor, ¿verdad? Y Él es nuestra guía,
¿verdad? Nosotros debemos amar a nuestras familias, ¿verdad? El Señor, la bendición que el Señor nos ha dado a través de nuestras esposas, ¿verdad? Amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, ¿verdad? Como el Señor quiere que nosotros los amemos, ¿verdad? Porque si nosotros amamos, amar es dejar el yo, ¿verdad? Y ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? En este caso de nuestra esposa, de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces ver esa parte, ¿verdad? Y es nuestro deber como padres, esa parte, ¿verdad? Esas características. Es amar a Dios, amar a nuestras familias, amar a nuestras esposas y amar a nuestros hijos. Porque eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Que nosotros cuidemos como padres, ¿verdad? Así como padres somos sacerdotes. Amén. Y es responsabilidad nuestra, nuestra familia. Y es importante lo que dice, ¿verdad? Amar a Dios y amar a nuestra familia. Y amar a nuestra familia como Dios nos amó, un amor sin condición. Amén. Y qué importante lo que dijo. Estamos hablando de padres. Y usted pregunta, estamos hablando de padres, ¿por qué está aquí la hermana Sandra? ¿Verdad? Pero el hermano tocó un tema muy importante, es amar a nuestras esposas. Y esa es también una responsabilidad como padres, debemos de amar a nuestra Amén. esposa. Amén. Porque una esposa feliz, hay una familia feliz. Amén. Amén. ¿Verdad? Así es, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, no, y los hijos ven, los hijos pueden ver eso. Los hijos pueden ver, nuestras hijas pueden ver cómo es mi papá con mi mamá, cómo mi papá ama a mi mamá, ¿verdad? Y Sí. eso va a crear en ellas también ¿cómo les digo? Una checklist, ¿verdad? O sea, como Un ellos van a perfil. ver. Porque lo que ellos miren como normal, Ujú. si gritar a nuestras esposas, si pelear y tratar mal a nuestras esposas es normal, para ellas va a ser normal. Y puede venir después y ellas pueden, Dios no lo permita, encontrar un hombre que las trate mal. Y al igual con los varones, ¿verdad, Sí, hermana? así. Bueno, usted pues puede hablarnos cómo es eso, ¿verdad? Eso estaba pensando y él iba a decir ahorita que es tan importante también tanto para los hijos varones, para ellos, porque algún día ellos van a crecer, van a tener una esposa y de acuerdo como ellos vieron el trato de su padre hacia su madre, así mismo ellos también van a tratar a su esposa, ¿verdad? Pero si ellos miraron un buen ejemplo en su hogar de cómo el papá trató a la mamá, dice, no, yo de esta manera voy a tratar a mi esposa también, ¿verdad? Y lo que usted decía de las hijas también. Ellas, el mejor ejemplo que ellas tienen, aparte del Señor, ¿verdad? Es su padre. Su padre es una figura muy importante para ellas. Entonces es muy, muy importante que el papá sea ese ejemplo para ellos en la casa, ¿verdad? Que sea ese padre amoroso, ese padre que no grite, como dice usted, o que de repente vaya a haber hasta golpes, porque eso es lo que ellos están viendo día a día. Y eso lamentablemente a veces eso es el estándar, ¿verdad? Que el papá es el enojado, que el de la disciplina, la tendencia, ¿verdad? Y tal vez, y sé que la disciplina es una cualidad que debe tener el padre, pero a veces se nos olvida esa parte de amar. Y en la Biblia dice, Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y así Dios nos ama sin condición. Y esa es la manera que nosotros debemos amar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Ellos ya son, desde el momento que nos casamos y desde el momento que nacen nuestros hijos, ellos ya es algo que debe de estar nosotros. Nosotros debemos amar incondicionalmente Así a es. ellos, ¿verdad? Amén. Y es que sin duda es una cualidad que marca las cualidades que usted estaba hablando acerca de amar a Dios y amar a nuestra familia. Eso marca el resto, porque si amamos a Dios y amamos a nuestra familia y a nuestra esposa, a nuestros hijos, las demás cualidades se van a ir saliendo simplemente porque los amamos. El mismo principio de amar, del primer mandamiento, pues amar a Dios sobre todas las cosas
Y el segundo, como compartía el Señor Jesús, amar a tu prójimo como a ti mismo, que en esto encierra todo. De esta misma manera encierra en nosotros como familia, como esposos, de amar a Dios y amar a nuestra familia, a nuestra esposa e hijos. Así es. Y mire, teniendo estas cualidades, ¿verdad? Dios nos capacita ya para cumplir lo que son las responsabilidades dentro de lo que es nuestro hogar, ¿verdad? Dentro de lo que es con nuestros hijos. Y ahí es donde vienen las responsabilidades, ¿verdad? Y por ejemplo, la primera responsabilidad que podemos tener es encaminar y enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios, ¿verdad? Amén. Eso es lo primero que nosotros debemos de hacer como padres, ¿verdad? Como sacerdotes del hogar, ¿verdad? Es encaminar, ¿verdad? Y enseñarles a nuestros hijos a que deben de amar y temer a Dios, ¿verdad? Porque nosotros eso es lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Que nosotros vayamos y les hablemos a nuestros hijos, ¿verdad? Sembremos la palabra en nuestros hijos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene que seguirse expandiendo, ¿verdad? La palabra de Dios a través de nuestros hijos, pues ellos tienen que seguirla expandiendo a través de sus familias, ya cuando ellos lleguen a una edad adulta y se casen y todo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de encaminarnos hacia eso. Amén. Y viene otra responsabilidad, ¿verdad? Enseñarles los principios y valores, ¿verdad? Que ellos pues tienen que tener esos principios, ¿verdad? Que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Y no dejarlos de lado, ¿verdad? Sino que ellos tienen que tener presente, ¿verdad? La forma de cómo comportarse, ¿verdad? Dentro de la sociedad, ¿verdad? Para tener hijos útiles, ¿verdad? Y que ellos sean buenos ciudadanos, ¿verdad? Que sean personas diferentes, ¿verdad? Personas temerosas de Dios y personas con principios y valores, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios nos llama, que nosotros seamos luz, ¿verdad? En medio de donde estemos, pues nosotros tenemos que ser luz, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues hay que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Debemos de ser un buen ejemplo para ellos, ¿verdad? Y tener un buen testimonio, ¿verdad? Dentro de lo que es la familia, iglesia y ante la sociedad, ¿verdad? Que ellos miren el comportamiento que nosotros tenemos como padres, ¿verdad? Ellos también miran eso y ellos aprenden de lo que miran de sus papás, ¿verdad? Entonces, cuando ellos están observando el comportamiento de sus padres, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro de su hogar, dentro de lo que es el matrimonio, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, que ellos aprenden, ¿verdad? Y ellos van, ¿cómo se llama? Captando, ¿verdad? Cómo ellos deben de comportarse también, ¿verdad? De acuerdo a los ejemplos que usted le da, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que nosotros debemos de cuidar como padres, ¿verdad? Como varones, ¿verdad? Más nosotros los varones que somos más tirados, que cuando nos toca reclamar, reclamamos de una forma tosca, grosera, ¿verdad? A veces con gritos. Entonces eso no puede ser, ¿verdad? Porque desde ahí ya se va cortando un montón de cosas, ¿verdad? Como lo que es la comunicación se va haciendo a un lado y todo, y empezamos a ¿cómo se llama? A sacar muchas cosas y el hijo va aprendiendo. Entonces ahí es donde tenemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Porque a los hijos ya no nos van a ver a nosotros como personas, ¿cómo se llama? Con un carácter flexible, sino que nos van a ver como ogros, ¿verdad? Entonces ahí sí es más complicado. Sí. Es peligroso porque los marcamos. Y a veces en el calor del momento podemos llegar a decir cosas hirientes que marcan. No sabemos a veces cuánto marca más una palabra que una faja, ¿verdad? Como aquí, como hemos conocido. Y es importante eso, como dice, dar ejemplo en eso. Porque al saber controlarnos también, somos ejemplo de poder tener pues control de nuestro carácter, ¿verdad? Que eso, tener templanza, ir demostrando los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que está de templanza, mansedumbre, saber, no significa que por eso, y no vaya a decir después que
que aquí nosotros les venimos a decir que le permitan a sus hijos hagan todo. No le estamos diciendo que no los disciplinen. Pero sí se tiene que saber disciplinar en el Señor, no con ira, no con enojo, de una manera impulsiva, sino como decía, ¿verdad? Sabiendo controlar lo que decimos y compartía usted, ¿verdad? De usar incluso la palabra para reprenderlos, porque yo le puedo decir a mi hijo, esto es malo, pero ya le enseño en la Biblia, yo ya doy un fundamento bíblico y cómo es importante esa parte de ser ejemplo, porque nuestros hijos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que decimos. Podemos estarle diciendo, recoge tu cuarto, y si nosotros no recogemos el cuarto y dejamos las cosas tiradas, ellos van a ver que papá o de verdad deja las cosas tiradas. Y de una otra manera es increíble cómo los niños, porque comienza desde niños, copian esas cosas. Sí. Y por eso vemos en el mundo comportamientos repetitivos, ¿verdad? Heredados. Es increíble cómo me ha tocado ver que personas que hoy son alcohólicas, que beben bastante, resulta que su papá murió de alcoholismo, por efectos del alcohol. O sea, yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo es posible que si yo sé que eso me mató mi papá, yo voy a seguir haciendo eso? O sea, por el mismo hecho de la falta de dar ejemplo, ¿verdad? A nuestros hijos y de no inculcarle al final, como dice usted, los valores correctos, que nosotros los podamos reflejar, el temor a Dios. En medio para que ellos puedan ver y que hay personas, ¿verdad?, de que dicen tal vez, ¿verdad?, de que tal vez el papá o los abuelos traían una forma de vivir desordenada. Dicen, no, que es una maldición que traemos, ¿verdad?, de generaciones. Entonces, no, cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, ahí rompemos toda cadena, ¿verdad? Amén. Toda cadena de maldición que pueda haber, ¿cómo se llama? Pudo haber habido en el pasado, ¿verdad?, dentro de nuestras familias. Cuando nosotros venimos a Cristo y que Él nos restaura, Él nos transforma, ¿verdad?, Él nos hace nuevas personas, ahí rompemos nosotros toda cadena, ¿verdad?, de ataduras que podíamos haber traído. Entonces ahí somos ya nuevas personas, ¿verdad? Somos nuevas personas en Cristo. Amén. Entonces ahí nuestros hijos, ahí también ellos van a ser nuevas personas en Cristo, ¿verdad? Entonces nuestro deber es inculcarles eso. Y lo que decíamos al inicio, ¿verdad? No significa que a nuestros hijos les vamos a dar carta libre para que ellos hagan lo que quieran, ¿verdad? No, en nuestros hogares tienen que haber reglas, ¿verdad? Reglas que tienen que respetar, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestros hijos en la casa hay reglas, ¿verdad? Hay reglas. Entonces, claro, durante ellos estén viviendo con nosotros, tienen que someterse a las reglas que nosotros tenemos como esposos, ¿verdad? Entonces, esas reglas ellos saben que tienen que cumplirlas. Si no se cumplen, pues viene el castigo, ¿verdad? Que hay que enseñarles, ¿verdad? Así es, hay consecuencias. Entonces, esa parte es la que ellos tienen que tener claro también, ¿verdad? Sí. Porque un hogar sin reglas... un desorden. Es un desorden. Vamos a vivir un montón de animalitos ahí, ¿verdad? Sí. Y viendo eso, aquí, hermana, Sandra, ¿cómo es esa armonía, ¿verdad? Porque hay reglas, pero es importante como estar de acuerdo. Porque ¿qué pasa cuando no, yo sí lo dejo que haga eso, déjalo que haga eso? Y tal vez la mamá, no hagas eso. Y está en esa contienda. ¿Cómo es esa dinámica en ustedes? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Ahí significa que ya no hay reglas en un hogar entonces y que se están rompiendo esas reglas. Es bien importante eso, lo que usted está diciendo, hermano, porque entonces en nada estamos. Ellos tienen que saber, nuestros hijos tienen que saber y entender eso también. Y a veces pasa de que el niño se va donde el papá, que es más accesible, va el que es ahí, dice, no, mi mami es muy ogra, dice, voy a ir donde mi papi, dice. Y a veces pasa, a nosotros nos ha pasado.
con la niña más pequeña, que es la que tiene así como que un poquito un carácter más, como más dominante, ¿verdad? Entonces a veces ella me dice, mami, deme permiso de tal cosa, yo no. Cuando llega el papá, papi, fíjese que la volteo a ver yo y ya le hago, ajá, y entonces le digo, ajá, sí, y entonces, pero no, él ya sabe, y a él le dice, ¿qué le dijo su mami? No, dice que no, que no. Ah, bueno, si ella le dijo que no, es no. Y no pregunte más, porque ya se le dijo que no y punto final, ¿verdad? Entonces, estar de acuerdo en esa parte. Y creo que la corrección, estamos hablando de la corrección, es muy importante. De hecho, la palabra lo dice, ¿verdad? En Proverbios 23, 13, 14 dice, me gustó y suena un poquito fuerte, pero la palabra lo dice. Es la palabra del Señor, es un mandato de parte del Señor y dice, no dejes de corregir al joven, que no va a morirse. Oiga bien, si lo castigas con vara. Como quien dice, no se va a morir por eso, o sea, no se va a morir por eso. Al contrario, castigarlo dice con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. De hecho, si nosotros nos vamos a nuestros tiempos, nos corregían con vara, con lazo, con la chancleta, con lo que sí, la chancleta voladora. Ahora le hacen chiste, pero ¿quién se murió por eso? Nadie. Es solamente, ¿verdad?, que el papá agarre, como dicen, algo algo pesado y que le dé un mal golpe, pero no se va a morir por eso, ¿verdad? Y es en el error que de repente se ha caído ahora, de que dice, ay, no le digas nada porque ya va a caer en depresión. Ay, que pobrecito, está llorando allá y que ya con el psicólogo porque, ay, lo lastimó. No, estamos llamados como padres, en especial estamos tocando el tema de que las características de un padre, el padre tiene que corregir a su hijo. Ser diligente. Y disciplinarlo, y lo que decía mi esposo, deben establecer reglas dentro del hogar, también esa es una característica y es parte de la disciplina hacia nuestros hijos. Así es. ¿Sabes? Hay un personaje, bueno, una persona en la Biblia que se vive bien confrontado en eso y pagó bastantes consecuencias acerca de este tema de disciplinar y fue el rey David. El rey David tuvo muchos problemas familiares, a pesar de ser el hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo dificultades en ese proceso de disciplinar a sus hijos, al grado de que su hijo lo terminó persiguiendo, ¿verdad? Le usurpó el trono, lo persiguiendo para matarlo. Y por eso es importante eso, ser diligente en disciplinar. Y cuando hablamos de esto de disciplinar, entender que esto de la disciplina no es solo como castigar, como pues decir que es castigar, no, es disciplinar, es formar a nuestros hijos. O sea, el principio de disciplinar a nuestros hijos no es porque nos gusta castigarlos o pegarles o querer esto, no, en realidad es porque queremos que ese comportamiento cambie, porque no queremos que ellos cosechen, así como dicen, no queremos que ellos terminen en el sepulcro, no queremos que ellos fracasen. Y a veces como joven, a veces más cuando estamos con adolescentes y todo, a veces cuesta un poco más, pero sí, por lo mismo tenemos que ser diligentes en disciplinar a nuestros hijos desde pequeños, en formarlos, porque ya disciplinar, venir a querer cambiar ya un adolescente, ya un adulto, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí de matrimonio, pero el papel de padre perdura toda la vida. Toda la vida. Mi mamá dice, nunca deja de ser madre, dice, uno nunca deja de ser madre. Siempre. Y así igual como padre, siempre toca eso. Así que un padre es importante y cabe mencionar, como dice usted, ¿verdad? Que a veces los hijos van según... Es que hay etapas, hermano, por ejemplo... van buscando. Durante los hijos está en nuestro poder, nosotros debemos de enseñarles, ¿verdad? Debemos de enseñarles y disciplinarlos, ¿verdad? Y obedecer, ¿verdad? Ya cuando ellos forman su propio hogar, entonces nosotros nos convertimos en consejeros, los padres. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, y ahí ya no podemos. Pero lo que nosotros les hemos enseñado, ellos lo van a practicar en su hogar, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, así dice la palabra. Y el rol, hablando del tema de los padres, es importante en ese tema, como padres,
poder estar presente en cuanto a la disciplina, ¿verdad? Y no ser un padre ausente en medio de la casa, porque a veces llegamos cansados del trabajo, todo, y que mira que ese niño, y que mira, no, uno tiene que ser importante porque estar presente, porque es importante, la verdad que de una u otra manera, no sé, ¿verdad? Pero a veces yo he notado que no es lo mismo, a veces cuando ya viene el papá a decir, ya hay cosas como que de una otra manera Dios ha dado una cierta autoridad también, ¿verdad? Ese que nos ha dado y esa responsabilidad, entonces ya toca como aprender, ¿verdad? Y estar presente, porque no podemos ser padres pasivos en esa manera. Como padres no podemos ser pasivos en cuanto a eso y dejarle el rol a las esposas, a nuestras esposas, de criar a nuestros hijos. Es importante que si bien es una cualidad del padre proveer, ¿verdad? Que es importante, pero tampoco desentendernos de la parte de formación de nuestros hijos, de la parte disciplinaria de nuestros hijos y de la parte espiritual de nuestros hijos. Tenemos que ser padres presentes, aunque vengamos a veces y requiere dar un esfuerzo extra, sí. Igual yo sé que a la mamá les toca, pero a veces como padres, a veces culturalmente incluso pasaba, ¿verdad? Que el papá a veces tendía a ser un poco más ausente por los mismos requerimientos del trabajo, pero tenemos que llegar y trabajar en nuestros hijos en esas áreas y estar presente en medio de nuestros hogares. No descuidar, No ¿verdad? descuidar. A veces nosotros los varones descuidamos esa parte, ¿verdad? Entonces dejamos la responsabilidad a nuestras esposas, ¿verdad? Entonces prácticamente cuando nosotros dejamos la responsabilidad en nuestras esposas, entonces la figura del padre se va perdiendo en el hogar. Entonces quien está tomando las riendas del hogar y a quien ellos más, ¿cómo se llama? Por algo así, más obedecen a veces a la esposa, ¿verdad? Sí. Porque nosotros le hemos dado ese papel a nuestras esposas. Entonces como padres, Con como el hecho de varones, dejarlo. claro, tenemos esa cuestión, entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque nosotros debemos de llevar, ¿cómo se llama? Que ellos miren en nosotros, ¿verdad? Esa parte, y es lo que dice usted, si nosotros estamos ausentes, el papel lo desarrolla, en este caso, nuestras esposas. Entonces ya cuando nosotros queremos volver a retomar ese papel, se nos va a hacer bien difícil. Ya la figura del padre se ha como perdido, ¿verdad? Entonces nosotros como padres tenemos que tener sumo cuidado en eso, ¿verdad? Y después nos quejamos porque celebran más el Día de la Madre que el Día del Padre. Porque a veces ha pasado que nos ausentamos, y es cierto. Sí. Es cierto. Entonces ahí es donde está la cuestión, ¿verdad? Porque, vaya, un hijo o una hija a veces tiene más confianza con la mamá, ¿verdad? Que con el papá, ¿verdad? Entonces debería ser igual. Debería ser igual, en un matrimonio pues debería ser igual, la misma confianza que tiene con la mamá, la misma confianza debe tener con el papá, ¿verdad? Entonces esa es la parte que nosotros debemos de tener. Hay otra cosa que nosotros le inculcamos a nuestros hijos, que es la obediencia, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo sabemos que nosotros tenemos que caminar en obediencia al Señor, ¿verdad? Ser obedientes, porque cuando nosotros no somos obedientes nos va a ir mal. Así es. ¿Verdad? Entonces, claro, cuando no caminamos bajo la cobertura de Dios, nos va a ir mal. Ahora, cuando nosotros le inculcamos a nuestros hijos que ellos deben de ser obedientes a Dios y obedientes a nosotros como padres, ¿verdad? Ellos saben también de la responsabilidad que tienen, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Porque a veces nosotros les decimos a nuestros hijos, bueno, usted tiene que ser obediente en todo, ¿verdad? Pero a veces nuestros hijos, cuando nosotros les enseñamos y ellos pues vienen con nosotros a la iglesia, ellos leen la palabra, ¿verdad? Y tal vez nosotros, por X o Y razón, nosotros cometemos un error, ¿verdad? Que ellos saben de que es pecado, ¿verdad? Y que nosotros estamos haciendo eso de que no va conforme a lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Entonces desde ahí empezamos ya a perder también lo que es el control de nuestros hijos. Porque ellos saben, bueno, él me está pidiendo que sea obediente y él no lo aplica pues en su vida, ¿verdad? En su vida espiritual, ¿verdad? Ellos se fijan en eso,
Entonces ahí es donde viene que nosotros debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? Ser ejemplo y ser testimonio, porque imagínense, llegan a buscarle, en este caso así, en son de chiste, ¿va? Llegan a buscarle un cobrador, decirle que no estoy, ¿va? Y dice mi papi que no está, le van a decir. Y sale entonces, el niño, ay, Le enseñamos a mentir. Me enseñó a mentir, ¿va? Ay, ¿qué dice la palabra de Dios? Que dice uno de los mandamientos, no mentiras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno le va a decir a sus hijos, verdad? Mire, usted tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? En lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Y lo que nosotros les enseñamos a ellos, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que nosotros debemos de tener ese cuidado. No es fácil desempeñar ese papel. El papel de padre, o sea, se escucha fácil decir, ay, soy papá, tengo un hijo, 2, 3 hijos, ay, qué bonito. Cuando viene un hijo por primera vez, la alegría y todo, pero no sabe lo que le espera. Es una tarea, o sea, bien difícil, bien demandante para un padre, pues, porque es la figura, como le decía, para un joven, para un niño, ver cómo se comporta su padre, qué es lo que hace. A veces o sea, el niño es bien inteligente, el niño muchas veces se queda callado, solo viendo y no dice nada, pero está observando detenidamente cómo se comporta mi papá, qué dice, qué hace. Y hay muchos niños que a veces hasta llegan al extremo de que abochornan a los papás porque dicen, no, si mi papi dijo tal cosa, dice, no, si mi papi lo hace, dice, y entonces el papá después queda así, pote, cállate, que me estás abochornando. Entonces, como le digo, es un rol muy delicado y un poco difícil, ¿verdad? Pero tenemos al Señor que es el que nos ayuda, y lo que decimos el Señor es el que nos capacita y es el mejor ejemplo a seguir. Y como padres tenemos que interceder por nuestros hijos, orar todos los días sin cesar, orarle al Señor para ser ese buen ejemplo para ellos. Hay dicho que dice que hay algunas batallas, ¿verdad? Que solo con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Uh-huh. Y toca a veces decimos, ¿por qué mi hijo no cambia esto? Sí. Y mire, nosotros le decimos, ore. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejar que el Señor haga la de Él. Amén. Pero Amén. para ello nosotros también, esa es una de las cualidades. Padres que nos escuchan, ore por sus hijos, interceda Amén. por sus Amén. hijos, imponga manos sobre sus Amén. hijos. El otro día, hace unos meses, estuvimos acá en el programa, recuerdo, Jeffrey Mairena con nosotros, el único invitado que hemos tenido que no está casado, pero él está dando la perspectiva como hijo, Uh-huh. y él nos compartía cómo él miraba a su papá orando desde pequeño. Siempre lo encontraba, y como él a veces llegaba a imponer manos sobre sus hijos. Uh-huh. Y esa es una práctica muy buena. Usted puede llegar y sus hijos están dormidos, a veces se duermen temprano, Sí. o cualquier cosa, y usted pueda algún día imponer manos sobre sus hijos. Amén. Y orar ahí por ellos, interceder para que el Señor los aparte de toda artimaña, ¿verdad? Que sean guardados bajo las alas del Señor, más en esos tiempos como hablamos, Uh-huh. que son tiempos difíciles. Nosotros a veces es bien difícil decir que nuestro hijo no va a poder, no va a llegar a escuchar esas cosas, lo va a llegar tarde o temprano por cómo está la situación hoy en día, que a lo bueno le dicen al malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces por eso es importante de que sabemos de que nosotros no podemos estar 24/7 con ellos. Sí. Ellos van a salir, van a ir creciendo, van a conocer amigos, van a conocer personas, y muchas de ellas tal vez no vayan a ser un buen ejemplo, no vayan a darle alguna información, perdón, van a ver cosas, pero si nosotros no podemos estar 24/7, saber que el Espíritu Santo sí puede. Amén. Y que nosotros vamos a interceder Amén. por ellos y orar por ellos, imponer manos a nuestros hijos.
porque es importante esto, es importante que no olvidemos la parte espiritual dentro de todo esto. Amén. Porque como padres tenemos el llamado de ser cabeza y ser cabeza en esa parte espiritual. Amén. Amén. Hermano. Y bueno, ya vamos cerrando. El tiempo pasa así de rápido, les digo siempre. Rapidito. Uno dice que cómo vamos a hablar tanto, pero al final el tiempo pasa rápido. Sí. Y hermano, ¿cómo en esto le quiero preguntar a usted? Igual nuestra hermana puede después apoyar. En cuanto a este rol espiritual, como hombres somos llamados a ser los sacerdotes de nuestra casa. Nuestro primer ministerio es nuestro hogar, es nuestra familia. Amén. Como padre cristiano, ¿cómo es esto? ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo ha sido su situación? Volvemos, sabemos de que venimos aquí, somos personas en proceso, porque la gente tiene que entender eso, ¿verdad? Cuando nos ven aquí no crean que no la sabemos todas. Somos personas en proceso, tenemos nuestras luchas, pero sí hay cosas que han cambiado, sí hay cosas que han ido caminando. Como les compartía en el punto de ustedes tienen 3 hijos que sirven al Señor y están creciendo en el Señor, de diferentes edades ya, pero han sido pues personas presentes aquí en la iglesia, en el servicio, en el crecimiento espiritual. Pero le pregunto, ¿cómo ha sido esa situación, esa experiencia y qué les motiva a los hombres en cuanto a ese rol de ser el sacerdote de nuestra casa? Hay un punto muy importante, ¿verdad, hermano? De que a veces nosotros como varones, ¿verdad? Y como dice usted, como sacerdote, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Primeramente, nosotros somos la guía de nuestra familia, ¿verdad? Nosotros como hombres, ¿verdad? Como padres, nosotros vamos a guiar nuestras familias, ya sea por el bien o por el mal, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos al principio, amar a nuestra familia. Si nosotros amamos nuestra familia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amar a Dios, entregar nuestras vidas a Cristo, ¿verdad? Porque cuando usted ama algo, lo va a cuidar. Amén. ¿Verdad? Cuando usted ama algo, lo va a cuidar. Pero si usted no ama, no lo va a cuidar, ¿verdad? Entonces, eso pues se nos enseña, ¿verdad? Y Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Por Él dice amar, ¿verdad? A Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amar a nuestras familias, lo que le decía, ¿verdad? Porque sabemos de que nosotros, Dios nos ha dado esa responsabilidad, ¿verdad? Usted sabe que Dios ama a las familias, ¿verdad? Y hemos visto desde las historias cómo Dios utilizaba las familias, ¿verdad? Las familias para él ir expandiendo su reino, ¿verdad? Entonces el Señor buscaba familias, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de saber esa parte, ¿verdad? De que cuando nosotros, el centro de nuestras familias es el Señor, pues todo va a marchar, ¿verdad? Bien. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Pero vamos a tener la sabiduría y Dios nos los va a proveer la inteligencia para poder resolverlas, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte es lo que nosotros debemos de hacer. Somos responsables, ¿verdad? De la guianza de nuestros hijos. Cómo queremos que nuestros hijos sean en un futuro en sus familias, pues va a depender también de nosotros, ¿verdad? A través de nuestros ejemplos, a través de nuestro comportamiento como esposos también, ¿verdad? Entonces yo creo, hermanos, de que Dios nos ha dado esa parte, ¿verdad? En la cual nosotros debemos de trabajar, ¿verdad? Y como le dije, pues tenemos una lucha, ¿verdad? Una lucha con fuera, ¿verdad? De lo que es nuestro hogar, ¿verdad? Fuera de lo que es nuestra iglesia, ¿verdad? Afuera nuestros hijos, como dijo usted, se relacionan con varias personas, ¿verdad? Que tal vez no conocen de Cristo, o tal vez son
son niños o jóvenes que sus padres han tenido dificultades también, entonces todo eso ellos lo miran, ¿verdad? Pero cuando ellos miran que sus padres, ¿verdad? Que su papá es una persona entregada a Cristo, que es una persona que sirve al Señor, que es una persona pues de que ora, de que lee la palabra, ¿verdad? Entonces ellos van viendo esa parte, ¿verdad? Entonces igual si ellos miran que nosotros intercedemos por ellos, ¿verdad? Para que el Señor los guarde de todas las acechanzas que puedan tener afuera. Entonces ellos van viendo todo eso, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener hijos más fortalecidos espiritualmente, ¿verdad? Enseñándoles afuera. Entonces ellos ya, como le digo, ellos van a conocer el bien y el mal, ¿verdad? Y ellos van a saber de lo que han aprendido en su hogar, ¿verdad? Y lo que el mundo les está enseñando. Así es. ¿Verdad? Entonces... Cabe mencionar algo en cuanto a esto, y es, y yo le invito a usted que está allá, que pueda tratar de recordar y ver unas tendencias que a veces pasan. ¿Cuántas veces vemos que comienza llegando la mamá y el papá no llega, el papá no llega, y el papá no llega? Y cuesta tanto a veces, ¿verdad? Como carne de lora, le digo. Pero la diferencia cuando el papá es el que comienza, se nota. Y cómo la familia rápido se incorpora. Y de una u otra manera hay un cierto peso. ¿Por qué? Porque estamos llamados nosotros a hacer. Dios ya estableció el principio en esa parte. Y yo lo he notado, ¿verdad? Cuando el papá comienza, es increíble ver cómo la familia sigue en esa parte al padre a buscar del Señor. Y en cuanto, bueno, hermana, en cuanto a usted, como esposa, ¿qué mensaje puede decirle a las esposas en cuanto a valorar este tema del padre y de ser ese apoyo para esos padres, para ser esos padres que Dios nos ha mandado a hacer? Sí, yo creo que la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que nosotros somos ayuda idónea, no ayuda errónea, como se dice por ahí, ¿verdad? Entonces creo que nosotros también somos llamadas a ser esas esposas sabias que edifiquen su casa. Que si un esposo dice un domingo por la mañana, vamos a la iglesia, levantémonos, que vamos toda la familia para la iglesia, que no seamos esa piedra de tropiezo, ¿verdad? Al contrario, que más bien seamos, como le digo, esa ayuda idónea, apoyar a nuestros esposos en buscar del Señor, en ayudarles a ellos a desempeñar bien ese papel de jefe de familia, de jefe de hogar, ese papel que el Señor le ha dado. Entonces, que seamos ayuda idónea para ellos, que los apoyemos, que apoyemos en la crianza de los niños, que no llevemos la contraria cuando nosotros miremos que sea algo que va a ayudar a nuestros hijos, que va a ayudar a la paz y a la tranquilidad en el hogar, que no seamos esas esposas que estén ahí reclamando por nada, molestando, que ahora hasta les han puesto el nombre ese de la tóxica, porque a veces caemos en ese error de estar reclamando cosas que a veces son hasta sin sentido, ¿verdad? Que no tienen lógica. Entonces, como les repito, ser esa ayuda idónea para ellos. Porque el Señor nos manda, pues no es que es cuestión de que el esposo nos exige que nosotros seamos esa ayuda, es que el Señor nos está diciendo que seamos esa ayuda idónea para ellos. Así es. Amén. Y es que somos complementarios. La verdad que el Señor en su manera tan perfecta de actuar nos hizo complementarios y se necesitan ambas partes, ¿verdad? Así que, bueno, ha sido un bonito programa, un tema muy importante de este tema de paternidad. Que podamos como hombres tomar las riendas que el Señor nos ha dado de la responsabilidad, no solo material, no solo disciplinaria y moral, sino que también espiritual. Amén. En medio de nuestras familias. Y que pues las esposas, como dice usted lo ha dicho, valorar eso, apoyarlos. Y eso es lo importante, estar en un solo sentir para poder criar nuestros hijos
como el Señor quiere que lo hagamos, ¿verdad? De la Amén. mejor manera. Así es. Así que vamos a orar. Vamos a orar por cada padre, por cada familia que hoy está viendo esto. Para que sea el Señor obrando en medio de esas familias. Amén. Restaurando relaciones en medio de sus hijos, en medio de sus esposas. Y que sea el Señor trayendo sabiduría y temor del Señor a Amén. cada padre. Amén. Para Amén. que podamos ser pues esa punta de lanza. Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Gracias, Señor, por Señor este tiempo. Señor, gracias por tu Gracias, palabra, Espíritu gracias Santo. porque nos Gracias llamas por como tu- hombres a ser esa Señor. cabeza en nuestro hogar, esos sacerdotes, Señor, que llevar criado esa por ti, orden, Señor, que tú has su puesto, fin es Padre. amarte a ti, Señor, y amar a su familia y guiarla por el Sí, camino Señor. correcto, Señor. En Espera, esta que lo tarde pedimos, venimos a orar para en que el como nombre padres nos poderoso de capacites, Cristo Jesús. que pongas, Señor, la tú des la capacidad en medio de sabiduría, nosotros, la Señor, el sabiduría entendimiento, para la poder gracia, criar a nuestros Señor, hijos para poder de la criar manera que tú nuestras mandas, familias, Señor. Amén. Para hacer En lo el mejor nombre posible, para poderoso de instruirlos en tu Cristo camino, Jesús, Señor, Señor, para que formar tú hijos seas de bendición para la Señor. sociedad, hijos de bendición para ti, Señor, que exalten tu nombre y que glorifiquen tu nombre, Señor. Y oramos por cada familia aquí representada Amén, así, que Señor escucha, Jesús. que ve este programa, Bendíceles, para que Padre. seas tú Bendíceles, obrando en medio de Señor cada Jesús. esposa, en medio de cada Que seas hijo, tú, Señor. Padre, Seas el tú centro obrando de sus en cada uno de familias, ellos, Señor. restaurando El centro relaciones, de sus Señor. vidas, Obrando y Señor. llenando de Restaura, tu Señor, amor, todo lo que Señor, se ha en medio de dañado, cada Señor. hogar. Señor, oramos por este día del Padre que está acercándose en unos días, Así, Señor, para que Señor sea un Jesús. tiempo de Sea su bendición, bendición, Señor. Señor. Para que Ponemos, relaciones Padre, como Señor. orábamos, relaciones Que sean tú restauradas, ilumines, Señor, para Dios, que que padres Señor, te de cada encuentren padre. a ti y que decidan En ser el la nombre de diferencia, Jesús, Señor. sana en ellos, Señor, Buscándote sana, a ti, Señor. Señor, y guiando a sus familias a tus Señor. pies. Te Amén. bendecimos, En el Señor, y te nombre de Cristo exaltamos. Jesús. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. El Y te honor, pedimos Señor. que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, y damos gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en este tiempo. Y gracias a todos los que nos están escuchando, que nos estuvieron escuchando y que nos vieron a través de las redes sociales, a través de YouTube, recordándoles que puedan compartir para que este mensaje pueda llegar a más personas. Amén. Amén. Los bendecimos y los Bendiciones. esperamos en el próximo programa. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.